Entonces, para llegar a ese momento del Pentecostés, vamos a estar analizando un poquito las palabras de Jesús, cuáles fueron los últimos mensajes, cuál fue el último legado que Jesús dejó con sus palabras. Y la semana pasada vimos una de personalmente mis historias favoritas, porque me encanta imaginarme ese momento con el camino de Emaús, donde Jesús estaba enseñando a estos dos discípulos y les estaba diciendo que toda la Biblia hablaba de él, todas las escrituras, y yo no sé si usted se puede imaginar, porque dice, y comenzó a enseñarles en el camino y les mostraba las escrituras. No sé si traía un pergamino o ellos tenían la habilidad de saberse muchas cosas de memoria, pero Jesús les estaba dando una clase de interpretación bíblica. Es mi clase favorita, ha sido mi clase favorita del seminario, y que Jesús les esté dando una clase se le llama exégesis, una clase de interpretación bíblica. Estos dos hombres, a mí como dicen mis amigos, me vuela la cabeza pensar en un Jesús dando una clase de interpretación bíblica mientras caminaba. Y Jesús haciendo o explicando que todo lo que leamos tenemos que buscarlo a Él, no tanto a nuestra necesidad ni a nuestra situación, sino a Él en las Escrituras. Pero hoy estamos en el mismo día, seguramente era de noche, porque ustedes recordarán, más o menos situándonos en los eventos. Jesús va con Cleofas y con el otro discípulo que no sabemos quién era, se aparece cuando están cenando. Cuando están cenando, ellos reconocen a Jesús. Jesús se va de ahí y ellos regresan donde estaban los 11 a decirles, oigan, vimos a Jesús, ¿no? Entonces, la siguiente escena es donde están ellos, seguramente ahí está Cleofas y el otro discípulo, y en ese momento llega Jesús a ese lugar. Y a este sermón lo titulé La Gran Comisión en Juan. En el libro de Juan no viene esta gran comisión que todos conocemos, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero les dijo algo parecido en el aposento alto. Acompáñenme a Juan 20, del 19 al 23. Yo lo leo con mi vista, yo lo leo en voz alta y ustedes me siguen con su vista, por favor. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y Jesús les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Bien, estamos todavía en el domingo, en el día de la resurrección, ya muy noche, porque les digo, ya estaban cenando, regresan 11 kilómetros a pie. Entonces estamos hablando de que ya era casi de madrugada. Pero el domingo era el primer día del trabajo, era como tipo nuestro lunes. Pero a partir de este momento, bueno, no a partir de este momento, sino que cuando se consolida la iglesia o las reuniones, las comenzaron a hacer el domingo. Pero en aquel entonces el domingo era el primer día de la semana. Por eso Juan enfatiza que era el primer día de la semana. Y bueno, lo más probable es que ahí estaban los 10, no estaba Tomás, y también quizás estaban algunos otros discípulos como Cleofas y su compañero, y a lo mejor había más. Los discípulos estaban muy temerosos porque si le hicieron a Jesús eso, si mataron a Jesús, todavía no creían en la resurrección, todavía no habían entendido todo el propósito, y entonces ellos obviamente tenían miedo de que los judíos
no solamente se fueran contra Jesús, sino contra los seguidores de Jesús. Entonces ellos tenían mucho miedo y dice la Biblia, Juan explica que estaban encerrados con llave. Implica que las puertas quizás de arriba y de abajo, como estaban generalmente las casas en aquel tiempo, estaban cerradas. Y quizás Juan menciona para acentuar el temor de ellos y la aparición de Jesús. Era imposible que Jesús hubiera estado escondido o algo así. Bueno, los discípulos casi fueron arrestados con Jesús y seguían con ese miedo de morir a manos de los judíos, y pues se reunieron en secreto en la noche con temor a puerta cerrada. Podemos ver el contraste, hermanos, 7 semanas después, en el día del Pentecostés. Jesús atraviesa la puerta, o no sabemos cómo fue, si la atravesó, si la abrió así nada más, no sabemos. Quizás algunos tienen la postura bueno, la mayoría tienen en común decir que la resurrección de Jesús fue corporal, es decir, volvió no solamente en espíritu, pero sí al su cuerpo estar glorificado, puede ser que tuviera otro tipo de virtudes que antes de la cruz no tenía. No lo sabemos, no lo especifica Juan, no podemos indagar en eso porque sería realmente pues hacer muchas conjeturas que la Biblia no nos menciona. Después de la resurrección, seguramente el cuerpo de Jesús no estaba sujeto a las leyes del cuerpo físico, pero no es algo que podemos asegurar ni meternos mucho en ello. Solamente Juan menciona que las puertas estaban cerradas y aún así Jesús pudo estar presente con los discípulos. La actitud de los discípulos vemos que era una actitud llena de temor. Y Jesús se acerca a ellos y les dice: paz a vosotros. Yo no sé si ustedes se imaginan, Jesucristo entra y les dice paz a un grupo que merecía ser condenado por miedoso, por traicionero, por muchas cosas. Y Jesús llegó literalmente con un saludo de paz. Jesús viene y rompe esta fricción de temor, tanto para lo que ellos sentían de miedo a morir, como este sentimiento que tenían de haberle fallado a su Señor. Jesús llega a la vida de ellos a decirles: paz a vosotros. Si bien era un saludo común, este saludo se volvió algo tan real al decirles: todo está bien, aquí estoy. La persona que está en medio del círculo soy realmente yo. Y entonces Jesús señala sus manos y la herida del costado. Y dice la Biblia que sus discípulos se regocijaron al ver que era Jesús. Pero aquí, hermanos, vemos la primera palabra o el primer mensaje de Jesús: la paz sea con ustedes. La paz pronunciada a sus discípulos no solo es pronunciada, sino es dada, era real. Esta paz no es solo un saludo, no es solamente un momento de quitar el temor, sino es la paz de la reconciliación con Dios a través de la obra completa en Jesús por medio de su muerte y resurrección. Y la prueba estaba en sus manos y en su costado. Es un recuerdo, como dice un autor: esta paz no está en guerra con los hechos difíciles de la vida, sino es una paz ganada mediante una lucha que terminó en victoria sobre un mundo hostil. Hermanos, en medio del temor, en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo, en medio de las malas noticias, podemos escuchar la voz de Jesús diciendo: paz a vosotros, paz. Paz, porque gracias a la obra de Jesús yo puedo tener una relación con Dios.
puedo acercarme con Dios. Paz a vosotros, porque puede haber gozo y calma aún en medio de las tormentas. No solamente esa paz fue dada a los discípulos en un tiempo de temor, ahora es dado a nosotros para seguir adelante. Después, en el siguiente versículo, déjenme lo busco aquí. En el versículo 21, otra vez les dijo: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esta es la gran comisión que manda Juan. En Mateo, Marcos, Lucas dice: id por todo el mundo y haced discípulos. Aquí encontramos que Jesús dice: yo tenía una misión y la cumplí. El Padre me mandó a hacer algo y lo cumplí. Ahora, así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Es decir, cada uno de ustedes tiene una misión. Y enviar con una misión, este envío significa enviar con un propósito. Y de este verbo se deriva el término apóstol, que así les llamamos a partir de Hechos, enviados, porque Jesucristo los envió. Y la indicación fue: así como el Padre me envió a mí, así como el Padre me comisionó e hice una obra, ahora les toca a ustedes. Jesús, la autoridad que comisionó a Jesús, el mensaje que comisionó a Jesús, ahora es dado a nosotros. Jesús hizo la obra por medio de su expiación. Los apóstoles son llamados a proclamarla. La palabra de Dios dice en Corintios que a nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Más allá, hermanos, de habilidades, dones o talentos que podamos desarrollar en una iglesia o en su lugar de residencia, todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo. Todos tenemos una misión. Y esta es una de las grandes bendiciones de ser cristianos. De levantarnos y no solamente decir: ay, hoy es un nuevo día, hoy tengo que trabajar para darle de comer a mi familia, hoy tengo que levantarme y limpiar la casa por mi familia. Dios ahora, por medio de Jesús, nos ha dado un trabajo para hacer, nos ha dado una razón. Jesús ya cumplió su misión. Ahora lo que faltaba en aquel tiempo y falta ahora es ofrecer esa redención a todo el mundo y los beneficios que ésta trae. Esta magna misión fue encomendada a los que ya se habían beneficiado de esa redención. Hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación. Y cuando dice Jesús: así como yo tuve una misión, ahora ustedes tienen una. Como me envió el Padre a mí, ahora yo los envío a ustedes. Habla de una misma manera, habla de la íntima relación entre la misión asignada por Jesús y el Padre. Así como tenía esa relación, así como yo fui obediente hasta el final, así yo los envío. Y la hermosa noticia, hermanos, de esta misión o de enviarnos con la misión, con esta misión, son dos cosas. Una es que la autoridad que se nos ha dado en esta misión esta autoridad viene de Dios. No es la autoridad propia, sino la autoridad que viene de Dios para esta misión. Y la segunda es que Jesús nos mostró perfectamente en palabra y hecho cómo llevar las buenas nuevas. Vamos a pensar, hermanos, 2 segundos, cómo era Jesús y cómo vivo yo a la luz
de la vida de Jesús. ¿Sabe, hermanos? En la clase que estoy dando, se llama Antropología, entrevisté a varios ministerios sociales cristianos para ver, pues, cómo más se puede ayudar dentro de otras esferas, cómo podemos ser luz dentro de otras esferas. Y me topé con una chica increíble que tiene un ministerio aquí en Chihuahua, en la zona roja. Ella trabaja directamente con prostitutas. Y cuando ella me contaba lo que hacía, yo no lo podía creer, no, porque es muy fuerte y dijo algo tan clave que me hizo arrepentirme y darme cuenta de cuánto me falta para ser como Jesús. Dice, pues cuando la gente me critica, pues yo sé que Jesús andaría aquí. Cuando la gente llega a hablar, o cuando yo llego a llevar ahora a mis amigos de la zona roja, no entre comillas, sino a mis amigos que he hecho de la zona roja, y los llevo a una iglesia y la gente me ve muy feo, yo sé que Jesús haría lo mismo. Y entonces Él nos mostró perfectamente cómo con palabras y hechos podemos llevar el Evangelio. Y yo esta semana me di cuenta, más que otras semanas quizás, que me falta muchísimo para ser como Cristo. Y no solamente Jesús les dijo que tenían una misión y que lo tenían que hacer así como el Padre, sino les dio la promesa del Espíritu Santo. En el versículo 22 les dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. La palabra soplo es como un juego de palabras entre el hebreo y el griego, que no me voy a meter en esto, pero habla de la actividad creativa de Dios. Cuando Dios hace cosas nuevas, cuando Dios crea y forma. Y este pasaje es muy difícil de interpretar porque pues la llegada del Espíritu fue en el Pentecostés. Entonces aquí, ¿qué habrá pasado? No sé. Es muy difícil porque lo más probable es que Juan, como no escribió Hechos, dejó estipulado que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Lucas afirmó cómo fue la llegada del Espíritu, y Juan de alguna manera dejó también escrito que ellos recibieron al Espíritu. No sabemos si fue en ese momento. Lo más probable es que no haya sido así, sino es que quizás esta era una anticipación de lo que había de venir, o quizás Juan señaló que ellos, o dejó muy claro que ellos habían recibido al Espíritu Santo. Más allá, otra vez, de ponernos a indagar o a hacernos cuestiones, lo importante de esto es que Jesús, vean el orden de las palabras de Jesús. Jesús manda y les dice, tienen una misión, así como yo cumplí con algo, les toca a ustedes. Yo ya hice la obra de redención, ahora ustedes vayan a compartirla. Yo ya hice la obra, ahora ustedes vayan. Pero no van solos, van con el Espíritu Santo. No van solos, no van con miedo a decir, ay, ¿qué voy a decir? El Espíritu Santo está con ustedes. Y esa misma promesa, hermanos, es para todos nosotros. Necesitamos entender que la obra de Dios es imposible sin la intervención de su Espíritu Santo. Y por último, Jesús les dijo, paz a vosotros, les dijo que tenían una misión, les dijo, reciban al Espíritu. Y después les dio un versículo que ha sido muy mal interpretado, que es el versículo 23. Dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Esta porción de la Biblia se ha usado mucho en la iglesia popular para decir que los líderes tienen la autoridad de decir, tus pecados te son perdonados, o no puedo perdonar tus pecados.
Jesús no estaba diciendo eso. Jesús está diciendo, ustedes tienen una misión, va el Espíritu Santo con ustedes, vayan y den el mensaje del perdón. Porque si ustedes no dan ese mensaje, pues no habrá perdón. Si ustedes no explican el mensaje, sus pecados serán retenidos. Si ustedes no expresan la verdad divina del perdón de los pecados, pues nadie va a ser perdonado porque no hay mensaje. Es decir, al proclamar o enseñar el Evangelio, el vocero tiene la autoridad de anunciar las condiciones y las características para que cada quien reciba el perdón de pecados. Si uno cumple las condiciones, nuestros pecados son perdonados. Si no las cumple, se declara que han sido retenidos. Es decir, si yo llevo el mensaje, pues hay la oportunidad de que se arrepientan. Si yo no doy el mensaje, sus pecados son retenidos. Nota que el Evangelio no perdona ni retiene pecados, sino que Dios declara declara lo que Dios ha hecho basado en las promesas de su palabra. Es de ambos lados, los que declaran el perdón y los que lo reciben. Y podemos ver que Jesús nos dio la oportunidad de dar el mensaje del perdón. Tenemos y podemos compartir este mensaje. El perdón de los pecados es uno de los mayores beneficios de la muerte de Jesús. Es la esencia del nuevo pacto. Y la proclamación de este beneficio fue la característica principal de la predicación apostólica, como aparece en el libro de los Hechos. Jesús estaba dando a los apóstoles y por ende a su iglesia el privilegio de anunciar las condiciones celestiales para que una persona reciba el perdón. Si alguien cree, entonces un cristiano tiene el derecho de anunciar el perdón. Si alguien acepta a Jesús, podemos decirle que Dios le ha perdonado, no porque tengamos el poder de perdonar, sino porque bíblicamente sabemos que Dios le ha perdonado. Pero si una persona rechaza, entonces podemos anunciar también que sus pecados han sido retenidos. Hermanas, yo me quedé reflexionando en esta parte y dije, ¿cuántas veces nosotros hemos anunciado el Evangelio sin el perdón de pecados? ¿Cuántas veces hemos intentado acercar a la gente a Cristo sin el perdón de pecados? O sea, queremos traerlo para que le vaya mejor en su trabajo. Queremos traer a la iglesia para que el matrimonio se salve. No es malo, pero no hay evangelio si no hay perdón de pecados. Si no entendemos quiénes somos y qué es la obra de Jesús. Dios nos ha dado el privilegio de anunciar y de hacer libres a aquellos que viven en pecado. Para terminar, hermanos, la gran comisión de Juan nos recuerda que Jesús nos abraza con su paz en medio del temor. También nos recuerda que somos útiles y que así como Él tuvo una misión, usted y yo tenemos una misión. ¿Qué hay a su alrededor, hermanos? ¿Tiene un hogar? ¿Tiene hijos? ¿Tiene nietos? ¿Tiene esposo? ¿Tiene un trabajo? ¿Qué es lo que Dios le ha puesto en su mano para cumplir la misión de presentar el Evangelio? Y también Jesús nos ha dado su Espíritu para no ir solos y para poder cumplir con esta misión. Y Jesús nos ha dado un mensaje valioso que es el que verdaderamente transforma, el perdón de nuestros pecados. Repito, Jesús nos abraza con su paz, Jesús nos ha dado una misión, Jesús nos ha dado su Espíritu, Jesús nos ha dado un mensaje para transformar
a nuestro alrededor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar para que el Señor cumpla en nosotros su propósito y para entender que usted y yo, así como el Padre ha enviado a Jesús, hoy tenemos una misión. Padre bueno, agradecemos tu bondad, tu favor, agradecemos tu cuidado, Señor. Y queremos pedirte, Padre, que tú, en el nombre de Jesús, seas obrando. Y así, Dios, como tranquilizaste, Dios, y animaste el corazón de tus discípulos. Señor, hoy queremos escuchar y creer en tus palabras cuando tú dices, paz a vosotros. Paz a vosotros, hijos míos. Gracias, gracias por ello. Rogamos, Señor, que tu gracia nos acompañe y que, Padre, podamos ver nuestro trabajo, nuestra casa, el lugar en el que nos desarrollamos como ese lugar que tú nos has puesto para cumplir tu misión. Permítenos experimentar día a día tu Espíritu, el obrar en nuestras vidas, Señor, y poder dar el mensaje de libertad y de perdón que tú nos has dado, Señor. Padre, ruego en el nombre de Jesús que tú bendigas nuestra semana, que nos acompañes, que el amor del Padre, la comunión de tu Espíritu, Señor, y la gracia que hay en Jesús, acompañe a mis hermanos, ahora y por siempre. En Cristo oramos. Amén y amén.